fuego y ya no puedo respirar. Tantos años ciego y ahora que estoy aquí me pregunto: ¿te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? De baja. Los narcos se alinean como astros en empresas y partidos. Código azul y acero, atrapado cual minero en San José. Años malos, años buenos, sin guardián y sin centeno. Cul de sac, no hay salida. Es verdad, no es verdad, es mentira. Lo que vos se va a pasar. Que un tiempo se va a pasar, que un tiempo se va a pasar, que un tiempo se va a pasar. Avivaron el fuego, ya no hay mar que me eche atrás. Tantos años ciego y ahora que estoy aquí me pregunto: mi vida son las calles, sean tranquilas o mortales con sus grietas. Que mi calle soy, si mi vida son mis heridas, sean dadas, recibidas o abiertas todavía. Será que mis heridas soy quimio, moda, graduación, dictadura sin perdón, hoyos negros, nuestra vida camino a la perdición. Noches frías y parcas, cálidas y anchas, horas unidas o solo unidas por la esperanza. Luego se va a pasar, luego se va a pasar, luego se va a pasar, luego se va a pasar. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, toda la vida es sueño, y los sueños son. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con una canción que se llama El Tiempo. La que hicimos recién era Vosé, una canción de una banda venezolana que se llama La Vida Boheme. Tenía así un pequeño fragmento que escuché a alguien que dijo: ¿qué es la vida? Carla fue que lo identificó. Que bueno, no es parte obviamente de la canción original. Vamos ahora a hacer El Tiempo, que es un tema mío, que también estuvo en ese disco de la Ricardo que grabamos junto con Matu, y dice así. Vengo del tiempo del lamento, de la guerra absurda por el dinero. No tengo tiempo de luchar por mi alma. El tiempo en la vida va muy rápido. La gente tomó de costumbre la supercomunicación, dejando las riendas del mundo en manos del neotraidor. Quiero salir a la calle y encontrar el aire de un nuevo color, de gente contenta, que ría y que sienta que somos la mezcla perfecta de amor.
Esta noche te voy a buscar, esta noche te voy a encontrar, voy a llevarte a un lugar donde la tierra huele a libertad y las estrellas y los planetas le dan un respiro al corazón. Basta de tiempos heridos, de triste castigo para un luchador, de sudor, de rabia, de larga esperanza, la tierra es de todos. Gracias. Volvemos un ratito. Sí, trabajé con micrófono. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, sí, no. Hola. Bien, continuamos entonces conversando con Pedro Peña y vamos a hacer unos anuncios antes. Vamos a estar sorteando al final 2 ejemplares. No sé qué vamos a sortear. Vamos a sortear libros de Pedro. No, libros de Pedro. Libros de Pedro. Qué honor. Una empresa de un. Así que conserven los números que les entregó Alejandra a la entrada. Y también anunciar que el 12 de marzo va a ser el próximo encuentro, que es el cuarto ya. Quinto ya. Que va a estar, bueno, protagonizado por María Bentancor, el 12 de marzo, como decíamos, con la actuación musical de Patricia Robaina y moderado por mi hermano de libro, como dice, Mario Pons. Así que bueno, yo lo voy a estar siguiendo a la distancia con mucho placer. Bueno, si hacen el esfuerzo de la producción, con mucho gusto. Bueno, y seguimos conversando. Antes de lo que habíamos anunciado, que es meternos un poco ya de lleno en esta serie, hablar un poco de otros proyectos en los que estás, que es esta trilogía que ya tiene 2 capítulos, 2 libros publicados acerca de los mitos que están más orientados al público infantil y juvenil, es decir, no se van a encontrar con cosas como la que yo leí. No, claro. Sí, son 3. Ya tenés. Uno, el primero salió en el 2016, se llama El libro de los mitos, Historia del lago. Después vino el libro de los mitos, Los niños perdidos. Y luego el libro de los mitos, Cuervos y lobos. Y ahora estoy tratando de escribir la 4ª entrega, no para cerrarla, sino que es una historia que sigue abierta. Esos libros son para mí fuente de
mucha gratitud, porque nacen de una los libros no transcurren en el Uruguay, digamos, no transcurren en Canadá, todos en una ciudad del centro de Canadá, en una provincia del centro de Canadá, que es la provincia de Manitoba, pegada a la provincia de Ontario, una ciudad que se llama Winnipeg, en un lugar a 200 kilómetros de esa ciudad que se llama Lake of the Woods, que es ahí hay un campamento en el que tuve la oportunidad de trabajar en el 98, saquen cuentas, así que un montón, pero tengo amigos ahí, gente conocida, conocí adolescentes con los que salíamos a andar en canoa días y días, haciendo esa actividad de trabajo de campamento, y después de mucho tiempo de haber vuelto, y pues fue una experiencia concreta de 3 meses nada más, como es común que ocurra en los ámbitos así se dan esas experiencias, y bueno, con el tiempo terminé escribiendo un libro de lugares que añoro y con los que todavía tengo una relación afectiva muy, muy, muy importante para mí. Sí, yo creo que hay dos países que son para mí como mi segunda patria, pero muy cercanos entre sí en preferencia, que son Canadá y el Perú. He ido más veces al Perú, que está cerquita, y el pasaje sale $300, es una cosa que no se puede creer, ¿no? Visite Perú. Claro, ahí está, es lindo lema. Lo que pasa que nos miramos poco también hacia el Perú. Nosotros estamos con la mente enfocada siempre hacia otras, y sin embargo Perú, México son lugares muy... Para empezar, este es un comentario que hago a riesgo de caer un poco mal, pero bueno, Perú y México tienen el doble o a veces casi el triple de historia intelectual y académica que tiene nuestro país, ¿no? Tenían universidades y nosotros todavía no teníamos vacas, ¿no? No había venido Hernandarias con las vacas, y ellos ya tenían la Universidad de San Marcos en el Perú y en México también. Creo que deberíamos también mirar hacia el Canadá, que es un lugar que tiene unas tradiciones impresionantes de sus nativos americanos que a mí me interesan muchísimo, y de hecho aparece todo eso en el libro de los mitos. En particular aparece una criatura. A mí me gusta mucho también la literatura de terror, ¿no? Lovecraft, por ejemplo, me gusta mucho, pero el mejor cuento de terror que leí en mi vida se llama El Wendigo, y se los recomiendo. Y antes de leer cualquier otra cosa, que ni de Pedro Peña ni de nadie, vayan y lean, se descargan El Wendigo en PDF y se lo leen. Yo siempre le cuento a mi hijo, lo leí hace no mucho, hará unos 10 años, una cosa así, y me había quedado la luz del fondo, del galpón del fondo, prendida, de manera que tenía que salir de mi casa, caminar unos 10-15 metros hasta llegar al galpón y apagar la luz. Después de haber leído El Wendigo no se puede hacer eso, ¿no? Después de haber leído El Wendigo, la luz quedó toda la noche prendida, se puede imaginar. El terror nocturno es una de las sensaciones más irracionales que hay, y en ese cuento están muy bien logrados, ¿no? Y bueno, a mí todo ese pack, el impacto de la cultura, el impacto de la lengua, el impacto del trabajo con adolescentes en aquel contexto, el estar en canoas durante mucho tiempo, atravesando ríos con un paisaje que es totalmente agreste, visitando lugares que uno tenía la intuición de que en ese lugar era tal vez el primer ser humano que estaba llegando, porque el Canadá, ustedes han visto lo que es, y es todo, la zona en la que nosotros estamos es todo bosque. Hay un lago que no es de los grandes lagos, se llama Lake of the Woods, tiene 10.000 islas, ¿no? Ese lago, que no es de los grandes lagos, que tienen más, ¿no? Entonces imagínense que ahí es todo desproporcionado, ¿no? Y ese impacto, bueno, quedó, sedimentó, y salieron esos libros, y están saliendo todavía porque los personajes todavía están en elaboración. Y por otro lado también estás con un proyecto editorial propio, familiar. Sí, familiar. Ahí Alejandra Gutiérrez, que es mi esposa, ella es, y bueno, de la primera corte de la licenciatura de diseño gráfico que hizo Macachín, Gustavo Busechowski, en la ORT de Montevideo, y bueno, y trabaja con un personaje que se llama Meraki,
¿no? Es siempre el mismo personaje que ella dibuja siempre o casi siempre en la misma posición y con el mismo enfoque, pero con distintas situaciones y distintos diseños. Y uno dice, yo lo cuento así, bueno, pero qué cosa más. Y en realidad uno debería poder ver las imágenes porque a mi gusto, son imágenes muy lindas. Es un libro que nosotros editamos nosotros mismos en nuestra editorial, que se llama Ediciones del Cabalí, y que recomendamos sobre todo para niños o personas, niños, niñas, personas, a las que les guste estar tranquilos, dibujar, querer tal vez expresarse a través de un dibujo que puede en un principio ser imitativo, pero que después puede generar otras cosas. Y yo acompaño simplemente con algunos haikus a los diseños. El haiku es una forma poética muy sencilla de 5 sílabas, 7 en el segundo verso y 5 en el tercero. No tiene que rimar. En general los haikus tienen relación con la naturaleza o aluden a algún sentimiento o designan algún elemento de la naturaleza y acompañan estos dibujos que son en realidad lo más importante del libro. Están todos aquí disponibles. Están aquí en Prisma. Exactamente. Bueno, volvemos con las andanzas de Flores y particularmente en esta última novela donde nos encontramos con Flores ya en un rol distinto. Si bien se le encarga un trabajo periodístico, podríamos decir, termina siendo otra cosa. Sí, en realidad lo que ha pasado con el personaje en toda... Hay una maduración del personaje. Bueno, ojalá, puede ser visto como una maduración o como va ganando en aspereza también. Es un personaje que tiene como un recorrido que yo he tratado de que sea un recorrido lógico y que se pueda seguir, pero es un personaje que arranca como muy dicharachero en las primeras novelas hasta que llega un momento que es un momento de quiebre. En una de ellas él ve la vida de su hija en peligro por algo que él está haciendo, por algo que él está investigando. Y en ese momento en particular creo yo que ese es el momento en el que las cosas empiezan como a caer de otra forma. En determinado momento se va a la frontera, tiene que irse, hay un sistema, parece mentira que en Uruguay existe una cosa así, pero hay un sistema de protección de testigos, lo podemos chequear perfectamente, y bueno, yo lo hago transitar por ese periplo hasta que después vuelve, recupera su identidad, las cosas han pasado, llega a Montevideo y le encargan investigar crímenes de la década de los 70 que quedaron sin resolver, ¿no? Crímenes de mujeres, ¿no? Crímenes horribles que tienen una connotación ritualística, ¿no? Y ahí, bueno, él empieza a meterse en ese mundo, investigando. Aquí hay un elemento que me parece que vos te apoyás en como un imaginario que tenemos nosotros de lo que es Brasil. Sí, Brasil, que es un lugar que conozco también, es como no conocemos. Bueno, sí. Como una noción de las hemos playas. ido, ahí está. La lengua es la misma. ¿Sí? El portugués, son todas derivadas del latín y todos más o menos nos entendemos. Estamos un día y nos entendemos. Y creo que ellos tienen, y que nosotros así como del otro lado nos reclamaron en algún momento que debíamos ser de las provincias, ellos tienen todas las... Podríamos perfectamente ser quíntuples campeones del mundo de cultura. Sí, bueno, planteaba Fernández de Palleja en la columna que decía. Sí, claro. 11 millones. Yo pienso un poco así también porque tenemos una identidad que explorar que es común. Pero bueno, somos otra cosa, ¿no? Y en el sur de Brasil, aunque parezca mentira, hay logias de camioneros, ¿no? Es decir, de verdad. Hay tantas cosas en Brasil, con tanta gente, 200 y pico millones de personas, etcétera, que a nosotros nos parece que no. Pero hay agrupaciones de camioneros que se conocen en la ruta, que además tienen registros de quiénes son, tienen un comportamiento ritual en la ruta, ¿no? Tienen sus contactos, y esto es una verdad que se puedo sostener por conocerla, ¿no? por haberla buscado. Yo lo que hice fue tomar eso y decir, ya que están en Brasil, están en Río Grande, ¿qué les puede costar generar algo parecido aquí?
e incluso haberlo generado antes, porque los comportamientos en logias y este tipo de agrupaciones son en general muy misteriosos para los que somos profanos, digamos, en la materia, y están buenos, ¿no? Nos interesan y los vemos como, bueno, no parecen ser seres humanos los que integran ese tipo de agrupaciones, nos interesa. Entonces creo que ahí está uno de los juegos imaginativos de la novela, pero que a su vez está, de alguna manera tiene un fundamento en lo que es la realidad. Este tipo de logias sobre todo tiene que ver también con cuadros de fútbol, ¿no? En Brasil, Sí, sí. ¿no? Sobre todo tiene que ver con las movidas de los cuadros de fútbol. Es una cosa difícil de entender, pero bueno, ocurre. Sí, al fin son organizaciones criminales, ¿no? Mezclan Y también esoterismo. Pueden tener, ahí es donde interviene más la imaginación, ¿no? Porque en el esoterismo, en el comportamiento ritual, bueno, yo puedo imaginar cosas que no sé si ocurren y que no tendría acceso a ellas por mantenerme desde el lugar profano, digamos. Pero ahí es donde entran, no digo yo que sean rituales sanguinarios de verdad de lo que hacen, pero bueno, podrían hacerlo, no lo sabríamos, ¿no? Y muchos crímenes que ocurren, esto se mezcla con otra cosa, que es muy curiosa. En el 2015 me tocó tener un padecimiento ahí, estuve internado 3 semanas y compartí con 3 personas, 2 de las cuales murieron. Compartí la habitación en el sanatorio de allá de San José y el último con el que compartí la habitación fue un hombre de apellido Portillo, ¿no? Un gaucho, que está en el libro. Un gaucho que en San José era conocido con el nombre de Gaucho Colorado, o Papá Noel, le decían también, o también el Diablo, porque su vestimenta, la bombacha de gaucho, la camisa, el gorro, todo era rojo. El hombre llega así a la internación, con su barba frondosa, su gorro, etc. Y empieza, primero pierde una pierna, después pierde la otra, después bueno. En esos 10 días que estuvimos juntos, porque fue el que duró más de lo que con lo que yo había estado, él me empieza a contar cosas que ocurren de cuando él era tropero, ¿no? Cuando era tropero y hacía las tropas entre Minas y Canelones, ¿no? Por el camino al costado de la ruta, ustedes saben que conducían el ganado para los mataderos, ¿no? O a veces las tropillas de caballos para las criollas o para los lugares así. Y bueno, esto es tremendo lo que me está contando esta persona, estamos los dos para morirnos acá y justo ahora viene, y en realidad después él murió, nos dieron de alta a la misma hora, el mismo día, y él murió una semana, tenía 80 largos, ¿no? Claro. Y bueno, yo quedé como con la obligación moral de hacer algo con eso. De mantenerlo. Incluso hay lectores en San José que leen la novela y de inmediato lo identifican. O sea, saben quién es perfectamente. Y ese es un personaje real. Y interviene en el trayecto de rutas, digamos, ¿no? Porque también me contó cosas muy sórdidas que ocurren en las rutas. Yo no sé si acá ocurren. Pero a ver, hay gente que con una maldad horrible encierra perros en unas bolsas, ¿no? Se ahoga el perro, se muere, y lo tiran en la ruta, ¿no? Ustedes dirán, pero esto, yo les puedo asegurar que esto ocurre en todas las rutas, y ocurre en un camino por el que yo salgo a caminar, ¿no? Que se llama el Camino de la Costa del río San José, que uno ve las bolsas y dice, bueno, ya anduvieron tirando perros, ¿no? Son cosas que están dentro del ser humano, digamos, ¿no? Bueno, yo en realidad tomo de todo eso para elaborar escenas que tienen que ver con esta novela, ¿no? Que estas novelas, ahí hay otro asunto que me interesa aclarar, tal vez no sean para cualquier tipo de lector, ¿no? Puede leerlas cualquiera. Yo no se las daría a mis hijos a leer todavía. Aunque han tenido amagues, no digo todavía no vayan buscando estas otras, y en algún momento sí, obvio, es un libro, tampoco es una cosa que va a matar a alguien, pero sí que tiene, como lo que leyó Marco hoy, tiene determinada crudeza que no es otra cosa que el reflejo de lo que para mí es la realidad llevada a las palabras y sin buscar estetizarla. Entonces, una violación se narra como yo interpreto que ocurre, y un perro descomponiéndose en una bolsa también
pero en este caso no es un perro, es una persona, ¿no? Entonces, bueno, son escenas que son de cierta crudeza. Tiene bastante doy fe. Bueno, capaz que la proporción, uno queda, las lee rápido, a mí me han dicho, parecen de 300 páginas, pero las leen en un rato, pero Sí. quedan como cansados. Bueno, pero ahí yo no sé si se dieron cuenta, yo voy tratando de mechar cosas anecdóticas con algunas cosas técnicas también. Esto de los dos relatos, Sí. eso como primero quiero saber cómo lo haces, si vos te planteas, bueno, primero hago la parte de flores y después hago el otro, o lo vas desarrollando ya pensando que van a construir. Sí, yo creo que ahí, obviamente que no es una técnica que yo haya ni por asomo inventado, No, está claro. presente muchísimo. Sí, sí. A mí hay un escritor norteamericano que creo que es de los actuales, es el que me gusta más, que es Cormac McCarthy, que escribe en el mismo tono, digamos, cosas que transcurren y es de una belleza muy superior, por supuesto, pero tiene también juegos de narradores, con un narrador en tercera persona que está dedicado a una historia en la que generalmente es un narrador omnisciente y tiene conocimiento de los pensamientos, de los sentimientos, y aparece destacado en el texto con otra tipografía el narrador en primera persona. Yo he alternado en las novelas la tipografía para las dos voces, digamos. A mí me interesa mucho ese juego de voces y sobre todo me interesa que una novela no sea una sola voz. Me parece que la riqueza viene cuando esas voces van construyendo historias que son alejadas, incluso a veces alejadas en el tiempo, pero que en determinado momento tienen un punto de confluencia que uno ve por qué está leyendo esta, con esta tipografía, y después llega esta otra historia y van avanzando como capítulo a capítulo, una y otra, hasta que llega el punto en el que pueden conectarse. Me gusta ese procedimiento, que es como un juego, ¿no? Es muy lúdico. ¿Pero la escribís en simultáneo? ¿O primero haces una y después la vas intercalando? En general hago la que es primera persona, generalmente es Agustín Flores, primero, y después veo qué resquicios van quedando que pueden ser completados por historias. Por ejemplo, cuando un asesino serial va manejando un auto, ¿no? Lo interesante es el asesino serial que va manejando el auto y cómo llegó ahí, todo lo que mató y cómo creció y todo. Y eso se narra de una forma, pero tal vez en este cruce de semáforo se cruza con alguien, ¿no? Y con ese que se cruzó, ¿quién es? ¿Qué lo explica? ¿Y por qué en ese momento se cruzaron? A mí me interesa mucho esa intersección, ¿no? Porque la he visto ocurrir muchas veces. ¿Sí? Esa intersección en que dos potencias se reúnen y uno dice, ¿y esto qué es? ¿No? Y obviamente que es un procedimiento literario, como te digo, que Sí. he visto que otros lo han hecho magistralmente. Y manejás también la atención del relato. Exacto, y a veces me dicen, no, mira, seguí leyendo por esta historia. La otra más o menos, pero esta era la que convocaba, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también implica que el lector está en un principio, no en la quinta novela, pero en la primera o en la segunda, tiene que articular esas cosas. Es decir, tiene que decir, bueno, no estoy leyendo una historia absolutamente lineal, sino que estoy leyendo cosas que van avanzando de forma paralela y que luego tengo que unir yo como lector. En algunos casos es fácil. Puedes pensar que vos estás rellenando el libro con otro cuento que no tiene nada que ver. Puedes pensar eso. No, pero al final obviamente no puede ir. Mira, en el segundo libro, que se llama No siempre las carga del diablo, se narra en paralelo la historia de un hombre que estuvo preso ahí. Es la historia de un soldado que fue al Congo, ¿ah? Y que volvió y que mató a la mujer. Entonces lo pusieron preso en una cárcel con ciertas ventajas de la cual él se escapa con un compañero. Atraviesan los montes del Arroyo de la Virgen, el límite entre Florida y San José, aterrorizan a un par de paisanos que andaban en la zona a caballo y que después fueron desperdigando por sus caseríos las cosas. Y todo esto está contado en la novela, pero no tengo mérito alguno porque eso ocurrió en realidad. ¿Sí? Ocurrió de esa forma hasta que los apresaron 15 días después, en el año 94,
15 días después de que se habían escapado, que tenían helicópteros, tenían de todo tipo de vehículos, no sé qué, rastrillajes de todo tipo, en la Plaza 33, esta gente cansada y hambrienta se sentó a esperar que lo vinieran a detener, ¿no? Y nada más, ¿sí? Pero en el camino yo modifico un poco la situación del final para hacerlo llegar a otro punto, porque me parecía que no era el fin que esa historia me decía. Esta gente estuvo respirando con juncos en el arroyo de la Virgen y en el arroyo Carreta Quemada, ¿no? Les pasaron muchas veces, la policía les pasó a 10 metros y ellos estaban, como tenían conocimientos, eran dos, ¿no? El principal que les hablé y otro, pero como tenían conocimientos de camuflaje y todas estas cosas que practican los soldados, se las ingeniaron, ¿no? Robaron un auto, lo quemaron, faenaron, hicieron un asado, faenaron un animal, lo asaron, comieron. Tremenda historia, que es real y no... después se va a perder, por supuesto, pero ahora por lo menos tiene como un rinconcito en un libro, ¿no? Y esta última, nada es una verdad tan grande, te permite también pasear mucho por el interior del Uruguay, ¿no? Acá hasta Flores. Todos los lugares que conozco también. Tengo que decir eso, que cada uno de los que está mencionado ahí son Maravillosamente descrito. La verdad que uno que bueno, me alegro. algún monte le ha tocado compartir ahí en un asado, pesca, la verdad que muy bien narrado. Te agradezco en el alma, Marco. La descripción de todos esos lugares puede ser tan vívida así porque en realidad he estado en todos esos lugares en situaciones que no son esas. Sí. Pero me detengo a ver qué hay. Y los robos, por ejemplo, en las playas de la costa oeste, digamos, del Río de la Plata, todo lo que capaz que ustedes las conocen, Los Pinos, Fomentos, ¿no? Incluso Cufré, Quillú, son muy comunes en invierno. Es decir, vos tenés tu casa, toda preciosa de ladrillo, les pones un ancla ahí, un ancla grande para adornar, y te vas 2 meses, sí. Y a los 2 meses cuando venís no va a estar el ancla, te la van a robar. Eso pasó en Blancarena, ¿sí? En Britópolis, esa zona de Colonia, que había gente que tenía un camioncito y bueno, eran 3 o 4 y en el invierno y en la noche sobre todo rastrillaban todo lo que fuera de hierro o de adorno. Y yo como me entero de esas cosas, ¿no? Que parecen hasta muy telúricas, me interesa ver qué hay detrás y bueno, todo eso va sumando. Cuando parte de la ficción se traslada a Tacuarembó, en el año 2014 me tocó ir a presentar unos libros a Tacuarembó y pasé por todas esas regiones y me encontré con un maragato, es decir, una persona de San José que estaba investigando y trabajando para el INEA en los montes, enormes montes, iguales a los que hay acá, que son de una vastedad. Bosques, montes, mejor dicho, a los que no se puede ir solo. Está prohibido que la persona vaya sola a ese monte porque es enorme, porque se puede perder, porque no se puede pasar algo, siempre van en grupo. Esta persona estudia a un parásito de un insecto que come el eucalipto. Entonces, es un insecto canadiense que esta persona introdujo en Uruguay, el INEA lo introdujo con una licencia especial y se está comiendo a los bichitos uruguayos que comen el eucalipto. Todo esto me parecía a mí como una... Si yo se los cuento es como una cuestión... Hay mucho material escrito al respecto y la tesis de doctorado de esta persona era sobre eso. Yo lo que tomé de todo eso no fue nada, fue el monte. Es decir, ¿qué puede pasar en un monte? Bueno, en ese monte pasan cosas que no va a ver nunca nadie, porque no son visibles, porque son kilómetros de monte para adentro y ahí puede pasar cualquier cosa. Sí, como aquello de que si cae un árbol en el medio del monte y nadie lo ve, realmente... ¿Qué pasó? Ahí está. Y también me entero ahí de que en Tacuarembó, pero no sé si acá ocurren, hay gente que tiene tanta cantidad de campo, ¿no? Que tiene sus propias avionetas
y sus propias pistas de aterrizaje. A mí me parecía que era una cosa que no podía ocurrir, pero que ocurre efectivamente. Luego me entero de que en mi familia hubo un pariente con plata acá en la zona de Paysandú y del Benzu de apellido, hermano de mi abuelo, que tenía una avioneta. Y yo, mirá, ¿por qué no nos tocó? Era de la otra ala de la familia rica. Es decir, que en definitiva todo lo que está en la novela es pasado por el tamiz de la imaginación, pero son todas cosas que pueden efectivamente ser verosímiles, que en definitiva es eso lo que trato de buscar, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, pero yo propondría abrir la cancha un poco. ¿Cómo no? A quienes nos han acompañado tan amablemente hasta este momento. Si ¿Alguien alguien quiere hacer quiere. alguna pregunta o hacer un comentario? ¿Le armamos el micrófono? Sí. Bueno, la pregunta mía es, en el proceso de escritura, al desarrollar la historia, ¿qué tanta vida propia tienen los personajes? ¿Qué tanta decisión toman los personajes? Y como ejemplo pongo el gordo Pablo en La noche que no se repite y la decisión que toma en la camioneta, me parece fantástico. ¿Qué tan planificada estaba o si apareció? Vos sabés que diste en el punto que me cambió la vida, Mario, y no lo hablamos antes. Vos sabés que yo estaba escribiendo esa historia y cuando viene la pregunta del personaje, al gordo Pablo, y el personaje le pregunta, ¿vos sos Mauricio? Evidentemente en mi cabeza el gordo Pablo iba a decir no. Pasó algo que no sé qué es y yo escribí sí, en ese momento. Entonces yo creo que es una decisión que yo no puedo adjudicarme. Es decir, obviamente, es mi cerebro, mi sentimiento, mi pensamiento. No, pensamiento no sé. Pero pasó algo allí que yo tendría que haber puesto no y puse sí. Y después que puse sí, no lo pude borrar. ¿No? Eso es algo que le pasó al personaje y bueno, que se haga cargo, que se haga cargo. Me pasa todo el tiempo, yo no puedo planificar una novela, no las planifico, porque no tengo el tiempo para hacerlo, porque muchas veces he intentado decir, bueno, sé que va a pasar por acá alguna cosa, pero ¿qué va a decir? Que no soy de ese tipo de escritor, que tengo un amigo que sí es, Rodolfo Santuro, ojalá puedan traerlo en algún momento porque puede hablarles de cómics, puede hablarles de guión de cine, puede hablarles de muchísimas cosas más, que sí, uno entra a donde está Rodolfo y tiene incluso semanalmente, claro, es el único escritor que yo conozca de mi generación que vive de la escritura, ¿no? Entonces tiene la obligación de actuar con profesionalismo, digamos. Yo no puedo. Entonces mis personajes, 2x3, hacen cada cosa y bueno, no sé. A ver, Voy a decir algo sí. respecto a ese de Pablo justamente, que esa decisión que tomó hizo de que no podés dejar el libro. Sí. O sea, porque ¿qué va a hacer Pablo? Y vas conociendo lo que va a hacer y no terminás de saber dónde se va a meter y hasta dónde termina, ¿no? Entonces me parece brillante Sí. que haya dado esa respuesta y no otra. Y irónicamente, esto que es tan fuerte para el lector y que fue tan fuerte para mí también, que me entero en ese momento lo que va a hacer, fue un punto de quiebre para la película, porque en algún punto eso está explicado. Yo después de que le escribí sí tengo que tramar la explicación para ese sí. Eso sí ya es más racional. No, bueno, ¿por qué dijo sí este muchacho? Y tengo que entrar a conocer más al personaje. Digo, acá seguramente hay gente que le gusta escribir y que escriba, y si yo me permito hacer algún consejo, ese es el único consejo, que es que entrevisten a su personaje, le pregunten cosas. Como este personaje mío, ¿cuántos años tiene? ¿De qué cuadro es? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Cómo fue la pelea que tuvo en la escuela? ¿Quién le hizo tal cosa? Y eso no va al libro. Eso es solamente la relación confidente entre ustedes y el personaje. Yo tuve que hacer eso con el gordo Pablo y con Agustín y con todos los personajes centrales, digamos, que es un laburo que uno dice, wow, estoy loco. A ver, le estoy preguntando a una cosa que yo inventé, ¿qué le pasó? Y lo tengo que inventar. O sea, tengo que inventar yo lo que es medio como, si uno lo plantea así,
queda raro. Pero es en definitiva el trabajo que hay que hacer. En la película hubo problemas con esta situación en particular, porque la película no puede mostrar un proceso interno, tiene que valerse de un flashback, tiene que dar a entender todas cosas difíciles de articular. ¿Tá? Entonces el problema es, che, ¿por qué no le cambiamos el nombre al gordo Pablo? Esa fue la decisión que tuvimos que decir, bueno muchachos, no. No. Y creo que al final en la película también uno va con la suficiente carga de cosas en la memoria del gordo Pablo que dice, bueno, está podrido de ser Pablo y bueno, le están diciendo una cosa y quiere solucionar el problema que tiene y dice que sí. ¿No? Eso es en la película. En la novela o en el momento de escritura ni les digo la sorpresa que me llevé yo cuando pasó eso. ¿No? ¿Alguien más? Mi pregunta específicamente es, Pedro, ¿cuáles fueron tus influencias literarias, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, que más te sorprendieron y que te alimentaron de alguna manera? ¿Sí? Sobre todo a nivel nacional. Sí, me interesaría eso. Bien, igualmente voy a ir de lo macro a lo micro, para dedicarme bien a lo micro, que es lo que capaz que interesa más. A mí me gusta mucho Tolkien, ¿sí? Es mi autor favorito, porque lo leí en la crisis del 2002, y me acuerdo que al leerlo en ese contexto, yo ya grande, ¿no? Me rescató de la pobreza, de la miseria moral, de todo lo que lleva a la pobreza de una persona. Después me gusta mucho Cervantes, me gusta mucho alguien que no es del palo de la narrativa, pero que su forma de expresar el pensamiento, sobre todo el pensamiento filosófico, es, para mi gusto, una cima, que es Susan Sontag, que es una ensayista norteamericana. Me gusta Bradbury, me gusta Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que escribió Frankenstein con 20 años. Uno entiende que eso es un milagro, ¿no? Porque es de las principales novelas. Me gusta Víctor Hugo, el Víctor Hugo de Los Miserables. Los Miserables es junto con el Quijote, con la Divina Comedia, con Frankenstein, son esas cimas. Son las, ¿vieron? Un escalador tiene que subir las 8 montañas del Himalaya más altas que superan los 8.000 metros y eso es una obligación, no sé qué. Bueno, acá es lo mismo, estas son las cosas que hay que leer. Yendo, o mejor dicho, viniendo al territorio nuestro, hay autores. El primer autor que a mí me conmovió muchísimo en el palo de lo que yo hago es Henry Trujillo. ¿Sí? Ustedes lo tienen muy cerca, es de Mercedes. Henry, bueno, está en Montevideo, ahora no, y es una persona totalmente huraña, ¿no? Que habla poco con la prensa y que ha dejado de escribir. Sé que está escribiendo ahora, pero escribió hasta hace 10, 12 años. Escribió una obra que fue de las más reconocidas en su momento y de las mejores, y ahora está en el olvido. Creo que va a salir de nuevo reediciones de su obra, pero es un autor esencial de la última parte del recorrido literario de nuestro país. Para mí, el autor que me cambió como la mirada de la literatura uruguaya. Me gusta muchísimo de las generaciones previas, por ejemplo, bueno, hay que hablar de Onetti, por supuesto, hay que hablar no necesariamente no me gusta mucho Benedetti, la verdad, pero no voy a hablar mucho de él, pero sí, por ejemplo, desde lo que es la relación con la tierra, con el campo, Morosoli, Spínola lo tengo muy presente porque es de San José, ¿no? Armonía Somers, que escribió La mujer desnuda, que es una cosa que la escribió en Uruguay y entonces no ha tenido hasta ahora mucha relevancia internacional, pero si hubiese sido Virginia Woolf la que hubiera escrito La mujer desnuda, estaría candidata a premio Nobel. Entonces, fíjense que en el Uruguay tenemos muchísimos escritores, tenemos una densidad de escritores que asusta. Es decir, muchísimos escritores para los lectores. Y ahí hay como una desproporción de mercado también. De los actuales, de las personas que están escribiendo hoy, sería una injusticia nombrar a alguien porque he leído a muchos me gustan.
Hace poco leí una novela que se llama El origen de las palabras, de Damián González Bertolino, y quedé como maravillado con esa novela. Es una novela potentísima, que lo que busca Damián en esa novela es reconstruir el momento en el que por primera vez escuchó tal palabra, y lo que queda es una novela autobiográfica. Me parece que es una novela realmente maravillosa. Y dentro de la poesía, por ejemplo, que también me gusta, Regina Ramos, que es una poeta de San José, Wenceslao Varela, que es un poeta gauchesco, ¿no?, que también es de San José. Entonces, como que en realidad uno termina siendo como un Frankenstein de muchas cosas que toma. A mí, por ejemplo, 10 años sobre el recado de Wenceslao Varela, que es una cosa que ustedes pueden leer en PDF, está el Martín Fierro y está 10 años sobre el recado. Y yo no puedo diferenciar la calidad entre uno y otro. Claro que el Martín Fierro es como una Biblia y Wenceslao Varela lo lee muy poca gente. Pero bueno, eso es también parte de lo que nos pasa como país, ¿no? En el siglo XIX se escribieron novelas como Ismael, por ejemplo. Ismael es una excepcional novela. Y se escribieron novelas espantosas como Caramurú, de Magariño Cervantes, una novela infumable. Y más o menos en la misma época y con el mismo tema. Y hay un documento que siempre mis estudiantes de magisterio y de profesorado les digo esto, tienen que leerlo y tienen que usarlo, que seguramente todos ustedes tendrían la obligación moral de haberlo leído, y si no lo tienen que leer, es el diario de viaje de Montevideo Paysandú. Ese diario de viaje y la entrevista de Larrañaga con Artigas es emblemático. En particular yo me detengo en el pasaje por San José, pasa por lugares de San José, incluso a un lugar le pone el nombre que hasta el día de hoy tiene, es decir, que impacta en la geografía. Entonces, en realidad, cuando uno entra a un lugar, Petrona Rosente, poeta del siglo XIX y feminista sin saberlo. Paulina Luisi no escribe novelas, escribe ensayo. Hay un ensayo que se puede leer de Paulina Luisi, que está en internet, que si no me equivoco es de 1917-18, que se llama El feminismo. Bueno, a todos aquellos a los que les interese el tema, podemos ver allí cosas que se dicen hoy, con mucho menos elegancia y mucho menos fuerza, ¿sí?, pero que se plantean hoy como nuevas, tienen, incluso antes de Simone de Beauvoir y del segundo sexo, lo dijo esta mujer, ¿no?, Paulina Luisi. Entonces, si es por influencia, yo ya estoy como la cabeza. Es muy amplio el espectro, porque yo básicamente lo que he hecho es leer, y como dedico mi vida a enseñar literatura o gramática, son todas cosas para las que hay que leer. En este caso, la respuesta a tu pregunta es como muy difusa, porque no tengo todo eso. Creo que es una influencia para las personas que leen, ¿no?, todo lo que hay. No los quiero aburrir mucho. Sí. Ah, te dejo. Primero te dejo. Yo quería preguntar que, como usted es docente, y bueno, a mí me interesa porque estoy estudiando profesorado de idioma español, ¿cómo si intenta promover, por ejemplo, su conexión con la literatura, ya sea como escritor o qué es lo que lo hizo estudiar profesorado de literatura mismo? Si intenta promoverlo a los estudiantes, o por ejemplo los estudiantes de magisterio, de profesorado, que como que van a ser el futuro, por ejemplo, del país, y van a formar a los estudiantes, y eso. Sí. ¡Qué pregunta cargada de responsabilidad! Sí, yo les planteo a mis estudiantes que escriban sus pensamientos y sus sentimientos cuando los están teniendo, porque es la única forma de canalizarlos de alguna manera. Y sí, estoy todo el tiempo sugiriendo lecturas y sugiriendo que escriban, ¿sí? Hay muchos problemas en la escritura actualmente. Es un problema de relación con la lengua y es un problema de relación con la comunicación. Muchas veces no somos pertinentes en lo que queremos comunicar, o no sabemos cómo hacerlo, o no tenemos las palabras para lo que estamos sintiendo, y ese es el punto de quiebre y el punto más grave. Cuando alguien no tiene una palabra para algo que siente, después no puede hacer la verbalización, la abstracción de eso, lo cual es muy peligroso, porque si lo que está sintiendo es
algo malo y no puede ponerlo en palabras, no puede comunicárselo ni siquiera él mismo, luego surgen estos problemas, que son los problemas. O sea, en San José hay mucha gente que se suicida, de toda edad, y también Ulises, ¿no? Y como docente he visto varios casos de intentos y algunos con éxito. Entonces pienso que mi deber es decirles que hay un mecanismo que es la palabra, que no asegura todo, pero que sí busca. La palabra cura, pero no en el sentido de que lo dice Paulo Coelho, que la palabra te cura, o el otro, aquel que escribió el libro, no sé qué. La palabra cura con dolor, es como una sutura sin anestesia, pero es una sutura. Es decir, te ayuda a procesar eso que está mal o que sentís mal. Si no tenés esa palabra, si no tenés esa forma de relacionarte con lo que te pasa, bueno, sos más animal. No hay vuelta, sos solo algo que siente. Está bien sentir, está mejor sentir y reflexionar, sentir y procesar. De última es lo que los artistas hacen. Entonces estamos haciendo poemas. Con mis gurises del tercer año de tercer año de liceo, por ejemplo, hemos hecho poemas siempre. Y cuentos siempre, cosas que les... Y a veces escriben cosas que no entiendo, pero que son su expresión de algo, y a veces escriben cosas que yo no podría escribir nunca y que son de una belleza que supera mis expectativas y mis posibilidades. Eso está perfecto. No sé si te confundí más con... No. O sea que si te toca dar clases tenés que hacer que escriban. No sé. Bien. Hola, ay, qué feo el usar el micrófono. Hola Pedro, un ¿Qué placer tal? escucharte. Vos dijiste que podíamos hacer preguntas polémicas. Con las que quieras. Bueno, he leído un par de libros de Agustín Flores, los dos primeros. Y me pregunta era un poco si detrás de Agustín Flores se esconde como una crítica al periodismo actual. No quiero ofender al moderador, pero esa es mi pregunta. No sé cómo está. Sí, a ver, yo no soy experto en periodismo. He hecho un poquito de periodismo cultural, que es un periodismo que no le hace mal a nadie. A lo sumo tenés un problema si alguien una vuelta tuvo un problema porque no me gustó un libro. Y entonces yo intenté suavizar todo lo que fuera posible, las cosas buenas, todo lo que había hecho el poeta, toda la estructura que había logrado, no sé qué. Pero, y a partir del pero, el poeta ya no me saludó más. Eso salió en el país. Bueno, podés tener problemas en el periodismo cultural también, pero en el otro periodismo, del cual yo no soy experto ni conozco demasiado, yo creo que los periodistas tienen como que la obligación, me parece a mí, de plantearse un punto de arranque de lo que están haciendo que tiene que ser sabido por sus lectores. Es decir, esta persona está mirando la realidad desde este lugar, me lo está diciendo, y como él la mira, la ve de esta forma. Y yo puedo ver de dónde es ese lugar, ¿ah? Desde qué lugar la está mirando. Un sinceramiento. Como el punto de arranque, ¿no? Porque si yo lo que tengo es... entonces yo creo que en San José, por ejemplo, que es un medio muy chico, mi departamento, muchas cosas quedan sin decir, porque claro, si yo digo esto, después quien me financia, que generalmente es la intendencia, pero no voy a decir que todas las calles tienen pozo, porque viene la intendencia y dice, che, vos dijiste que todas las calles tienen pozo. ¿Sabes qué? El mes que viene, si le tengo que pagar a las 7, 8 personas que trabajan en el diario, esa plata me va a faltar. No es que yo sea malo, mal periodista o mal lo que fuere. Agustín Flores va por ahí. Hay sí una crítica, hay un personaje de las novelas que se llama Franklin Míguez, que aparece en las primeras, que es el jefe de Agustín. Es un tipo totalmente inmoral. No tiene un pensamiento, él busca el impacto, bueno, los consejos que le da Agustín son de terror. Esa persona vivió, después murió, yo llegué a conocerla y creo que no leyó ninguno de los libros, pero yo creo que él habría sabido... Se me hubiera identificado. Sí, él era de un medio importante. Yo quiero quebrar una lanza por Javier Quintana. Sí. Los Javieres Quintanas y no los Agustines Flores son los que llenan los diarios, Tal cual. los que los hacen realmente. Tal cual, es el que va y bueno, tiene esa cintura El que produce. el que produce.
Sí, sí, tal cual. Agustín Flores en ese sentido creo que ha pasado por un proceso de degradación, pero a su vez de madurez, ¿no? Y el mundo del periodismo tiene que ser, me imagino yo que una vuelta me invitaron a la Feria del Libro de Montevideo a hablar justamente de esto, del periodismo y novela policial. Hay muchos protagonistas de novelas policiales o novela negra que son periodistas o que arrancan por ese lugar. Incluso A Sangre Fría, que es A Sangre Fría de Truman Capote, es una experiencia de ese tipo, es decir, como una novela hecha con entrevista a un asesino desde el punto de vista periodístico. Y se pueden lograr cosas maravillosas. Hay una última novela de Buttazzoni que yo todavía no he leído, pero que recorre ese camino, con un vuelo literario que Buttazzoni le sabe dar también, ¿no? Pero bueno, son personas que se las juegan, tanto el escritor como el periodista. Se las juegan tanto que a veces mueren, ¿no? En México, a esta altura del año, son 6 o 7 ya los que van. Tengo una prima que vive en uno de estos estados, trabaja en la Universidad de México y vive en uno de estos estados problemáticos y me dice, bueno, acá los que salen serán 6 o 7, pero van más, porque el periodista de radio chica que muere no lo van a andar comentando en los medios nacionales de México. O sea que es una tarea, y en San José una vuelta le pegaron una paliza a un periodista por una paliza de golpes, militantes políticos le pegaron a un periodista porque el periodista estaba diciendo una situación que había ocurrido en los prostíbulos y en la calle, no sé qué, que involucraba a un edil, toda una cosa que imagínense ustedes, y bueno, le cobró, ¿no? Es un oficio de riesgo, ¿no? Sacrificado. Vos sabrás. Y mal pagado. Sí, sí. Hay que aprovechar. ¿Sí? No sé si hay Está muy linda la noche, la verdad. Yo respondo todo lo que digo. Bueno, muchas gracias, Pedro. La verdad que ha sido muy interesante. Pero yo tengo una pregunta con respecto a las generaciones actuales. Por tu contacto con la docencia, te quería preguntar cómo ves las nuevas generaciones que compiten, ustedes, los profesores, yo soy profesora pero ya retirada, con las redes, con el impacto de las redes, con chicos que desde la mañana a la noche pasan pegados al celular. ¿Qué pasa eso con la función creativa? Si lo ves como una amenaza, si lo ves como una competencia, a ver, ¿qué nos podés decir al respecto? Bueno, es muy linda pregunta. Sin yo ser experto en la materia, porque no, más allá de que doy clases, no lo veo como algo, es decir, lo veo como algo que es de este tiempo. Un problema para nosotros que no somos de este tiempo, pero no un problema para ellos. El asunto ahí es cómo convivimos con eso. Yo también estoy con el celular todo el tiempo. Me ha pasado de tener a mi hijo ahí y mandarle un mensaje. Y entonces no tengo la conciencia limpia como para opinar. Sí que hay ámbitos en los que, por ejemplo, digo, bueno, si ahora en las clases, por ejemplo, para mí es muy útil el celular. Otros dirán, no, hay que apagarlo y dejarlo ahí en el cosito. Incluso en uno de los lugares donde trabajo hicieron, con total inocencia, un año, una cartelera con sobres, 30 sobres, todos numerados con número de lista, sobres de tela, de varias clases. Y los gurises debían dejar el celular ahí. Los gurises, las primeras clases iban y los dejaban. El profesor no. El adscripto no. La directora tampoco. La directora la veías pasar por el pasillo y andaba con las cosas. Entonces, no tenemos tampoco una validación nosotros. Sí tendríamos que entender. Me imagino que los primeros libros le habrán dicho, mira, estos andan con estos libros. Ya no leen más en aquellos, ya no escriben en el pergamino. Se dejó el pergamino. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos rápidamente y que incluso es probable que el asunto avance más y que podamos tener
más cosas de ese tipo. Pero el problema ahí es que hay un dispositivo que es nuestra mente, es el área de Broca y el área de Wernicke, que juntas formulan el lenguaje y lo ordenan sintácticamente para que nosotros podamos comunicar, que ahí tenemos un problema, pero que es independiente del uso del celular. Es un problema del pensamiento. No podemos, estamos con un vocabulario y un lenguaje cada vez más reducido, y eso yo se los puedo dar, les puedo decir que sí, ese es un problema. Cada vez hablamos con menos palabras, en general, ¿no? Los gurises más, porque si nosotros hablamos con menos palabras, obviamente que se los trasladamos a los estudiantes, que van a hablar con menos y van a tener... Entonces leer un libro completo, llegan a primero de profesorado y dicen, profe, este es el primer libro completo que he leído. El año pasado tuve una conversación con un estudiante que dice, profe, a mí no me gusta leer, no me gusta leer libros, me gusta ser maestra. Dice que vos te tenés que dedicar a promover el amor por la lectura. Si vos no amás la lectura, difícilmente puedas promover el amor por ella, porque nadie promueve un amor que no tiene, ¿no? Yo no puedo promover el amor por el golf, porque me estaría robando la plata. Y lo mismo ocurre con la lectura. Entonces, hay una responsabilidad de nuestra generación en, de alguna manera, ofrecer más y no menos. Y no quiere decir dejar a gente por el camino, porque también es cierto que si vienen con poco lenguaje, etcétera, hay que ofrecer apoyo para eso y no es matarlos en un examen. Digo yo que no soy nadie y no tengo peso alguno en estas cosas, pero que he tenido la suerte de estudiar, de poder seguir estudiando, de poder investigar cosas, ¿no? Y de darme de alguna forma cuenta de que si no hay lenguaje, no hay lo que nos hace específicamente humanos, que es esa posibilidad de simbolizar, más allá de todas las cosas que tienen que ver con las cuestiones técnicas, como el celular o la computadora o el asunto. Porque es medio confuso eso. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo contesto toda la que quieran. Yo una explicación por el tema de las 6 palabras en los títulos. ¿Cómo no? 6 palabras en los títulos y una siempre negativa. ¿Sí? Ya nadie vive en ciertos lugares, ahí nadie, no siempre las carga el diablo, tampoco es el fin del mundo, ahí la negativa no es el no, sino que es la palabra negativa tampoco. Después viene, a veces tarda, casi nunca llega, y ahora nada es una verdad tan grande. Que además es un título que es confuso. Uno puede decir, hacer un relato y decir, bueno, nada es una verdad tan grande. O uno, simplemente sin asociarlo a nada, puede decir, nada es una verdad tan grande. Es decir, nada es tan cierto en la vida como... Tiene como... o sea, trato de confundir. Pero es como una marca, un sello. Sí, me sale... me salió 2 veces. Y después ya está. Después el editor me dice, mirá, ¿qué pasó acá? ¿Fuiste? Sí. Después que dije sí, como el gordo Pablo, tuve que apechugar y hacerlo así. Y así que no hay un código. Es siempre 6 palabras y una negativa. Así que la siguiente va a tener 6 palabras y también, si existe. Con las otras series no. Hay, por ejemplo, Eldor y Mito, son palabritas, ¿no? ¿Y ya tiene fecha la siguiente? No, por suerte ahora estoy, antes yo escribía con mucha fluidez, por llamarlo de alguna manera, pero ya no puedo hacerlo así. Tengo algún temita con la vista, alguna cosa que me obliga a reconvertirme, entonces escribo de forma mucho más lenta, pausada, meditada, no en el sentido de elaborar un croquis de nada, pero sí que... Y entonces lo que estoy escribiendo ahora son más cosas, porque uno a veces tiene como la ansiedad de publicar, ¿no? Y a mí me pasó mucho eso. En los primeros libros, y ahora tiene que salir el otro. Y el año que viene tengo que publicar uno, y hubo un año en el que publiqué 2. 2 años en los que publiqué 2 libros. Siempre con suerte, porque eso es mucha suerte hay que tener, créanme, porque aparte yo no soy máster en ventas ni cosa que se le parezca. Publicaciones limitadas, digamos, ¿no?
segundas ediciones creo que hay de La noche que no se repite y de algún otro más vestuario. Es decir, no soy un superventa ni nada de ventas. Un escritor normal. Bueno, pero ahora estás con un par de libros en Italia y un tercero. Sí, bueno, eso también tuve mucha suerte ahí. Hay 2 traducidos al italiano y hay uno tercero y es como todo, cuando llega la oferta de Italia, la oferta siempre es, bueno, somos una editorial pequeña en Italia, ya, plata no va a haber. Te podemos pagar después de vender la primera edición, vos estarías de acuerdo, tu editorial estaría así, bueno, nosotros lo que queremos, después si la editorial no es tan pequeña y curra con los libros, yo no tengo forma, hace como 2 años que estoy por ir a Italia y con toda esta situación se ha traspapelado el viaje, que ya está todo pagado, es decir, simplemente ir. Resulta que para el tercero ganaron un fondo porque tenían los otros 2, entonces llamativamente me pagaron bastante del tercero, que todavía no está traducido, pero nada por los otros 2 primeros, pero los otros 2 primeros ayudaron a que lo pudieran hacer el tercero. Entonces, cuando nos movemos en el ámbito de las editoriales así, editoriales de arte, editoriales con esfuerzo, ¿no? O editoriales medianas nacionales, estamos en esa cancha. Y hay que jugar con esas reglas y nadie puede poner, yo no me pongo de exquisito con los derechos de autor ni nada, le firmo lo que quieran, ¿tá? Con tal de que se dé a conocer. Es decir, no es que yo me esté prostituyendo ni que hago cualquier cosa para ganarle un espacio a otro. Es decir, no, es gente que se interesó por lo que yo hago, pero lo quiere sacar, quiere tener la experiencia, pero no tienen $4.000 para pagarme. ¿Ah? Me pueden pagar 500 si venden. Y bueno, yo no tengo problema con eso. Pero bueno, hay que bancársela, ¿no? Nunca, no vivo, evidentemente no vivo de esto, ¿no? Ya estamos. Matías y Martín que van a quedar, ¿no? Van a quedar unos temas, o sea, no los estamos. Pobres, perdónenme. Yo creo que aguantaron hasta esta hora, no se aguantaron hasta esta hora porque están en el sorteo de los libros, ¿no? También, claro, no, pues es un placer. No, un gustazo. Sorteen. Para mí fue un honor, un gusto. Muchas gracias. Marco, muchas gracias.